a esta segunda sesión. Así que bueno, vamos a pasar un tiempo en el que vamos a meditar en algunas características, en algunos apuntes que nos van a remitir a la parte del Pentateuco, ¿vale? Dejamos por ahí una tarea que ahorita vamos a tomarla en cuenta. Así que bueno, vamos a comenzar. Creo que algunos se han estado añadiendo, así que les doy la bienvenida a Mariana, Alberto, Adrián, que creo que son los que veo por primera vez. Así que bienvenidos, muchachos, qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, los que se van a estar conectando, ¿vale? Por tiempo, pues vamos a seguir adelante para que podamos alcanzar a cubrir. Recuerden que tenemos solamente 6 sesiones, ya nos comimos una, así que tenemos 5, en las cuales les explico un poquito la dinámica que vamos a estar llevando. Cada una de las sesiones vamos a tratar de cubrir un libro, ¿correcto? Para hacerlo de manera sistemática. Por ejemplo, esta tarde, noche, vamos a tratar de aventarnos los 50 capítulos del Génesis. O si encontramos por ahí alguna característica especial en alguno de los capítulos, algo que ustedes quieran externar, por ejemplo, dentro de la narrativa tolaica o del Génesis, vamos a encontrar que hay algunos acontecimientos que sí tienen bastante relevancia, sobre todo doctrinal, ¿no? Por ejemplo, en Nimrod y la famosa Torre de Babel, que no era torre, lo comentaba la vez pasada, la parte en donde se habla incluso de los ángeles, de los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres, ahí que digo, son highlights que nos hablan de a veces errores doctrinales que se convierten en herejías, pero que si es necesario nos vamos a detener para poder hacer algún comentario al respecto, ¿no? Entonces, en términos generales, vamos a ver la panorámica. En la parte introductoria, que ahorita repito, vamos a retomarla, y por eso quise un poquito fortalecer la enseñanza de la clase pasada con una enseñanza que di el año pasado, que la dejé de tarea, pero vamos a reconectar la sesión 1 con esta sesión. Así que voy a pedir a alguno de ustedes que por favor nos recuerde, sin ver notas, qué fue lo que estuvimos viendo la clase pasada, algunos puntos interesantes para poder retroalimentar. Así que vamos a pedir ahora a mi hermano Fer Torres. ¿Quieres, Fer, hablarnos un poquito acerca de algunos aspectos que estuvimos viendo la clase pasada, porfa? Hola, pastor. Sí, claro. Bueno, vimos un poco acerca del el significado de Pentateuco, ¿no? Que es una palabra en griego que significa 5 rollos, ¿no? Penta y teucos. Estuvimos también hablando un poquito acerca de lo que Génesis 1:26, si no mal recuerdo, este versículo en donde habla de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, estas dos palabras de Selem y de Mut, en donde vemos cómo Selem son los atributos morales de Dios, el amor, la misericordia que están depositados en nosotros, y la semejanza son esos atributos en donde Dios deposita en nosotros, por ejemplo, la capacidad de gobernar, la capacidad de emitir juicio, ¿no? Y de ahí estuvimos viendo también el significado de los 5 primeros libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero tendría que leerlo para acordarme, a ciencia cierta, ¿no? El significado. Vale, muchas gracias, Fer. Gracias. Vamos vamos con mi hermana Araceli. Pastor Araceli, ¿anda por ahí? Saludos. ¿Quiere comentarnos brevemente algunos rasgos que vimos la clase pasada, por favor? Sí, vengo aquí en la carretera, pero sí, hermano, habló del Pentateuco, que son los 5 primeros libros
de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio. Y hablamos, bueno, en la clase sobre el principio, o sea, sobre lo que es Génesis 1, hablamos sobre la creación y sobre la caída del hombre. Y ahí pues, bueno, comprendimos de que Dios hizo al hombre de la nada, del polvo, y de ahí también formó a la mujer, y vemos cómo el hombre, Dios le dio pues la palabra, pero vemos la desobediencia que tuvo ante Dios y no obedeció. Y Dios le dio autoridad y le dijo que se enseñoreara sobre toda la creación, sobre todos los animales, y lo puso a que le pusiera nombre a todas las especies. Y pues Adán fue el que le puso nombre a todos los animales. Entonces, miramos que Dios nos dio la autoridad a los seres humanos de tener, dijimos que la autoridad, porque eso significa enseñorear, es tener autoridad, y nos dio tanto la capacidad como la autoridad, a grandes rasgos. Claro, gracias, pastora. Gracias. Ajá. Muchas gracias. Ok, interesante. Yo les comentaba la clase pasada que vamos a estar de repente deteniéndonos en algunos conceptos, los que ya tomaron exégesis introductoria al hebreo. Nos damos cuenta que en el hebreo son conceptos, pero más que conceptos son ideas generales. Es más que un concepto, a diferencia del griego koiné. Entonces, importante porque aquí mencionamos dos palabras que si al final del curso ustedes se olvidan de todo, lo que sí me gustaría que ustedes memoricen son estas dos palabras, que es la palabra Selem, que es la palabra Demut, que tiene que ver con que Dios nos transfiere su genética, que ya en el Nuevo Testamento vemos la palabra genao en el koiné para nuevo nacimiento. O sea que fíjense, desde que Dios nos crea, ya estaba pensando en que nosotros tuviésemos su genética. Ahora se pierde con la caída, pero la recuperamos a través de la redención, y por eso estas cuatro premisas que yo hago en la enseñanza que dejé de tarea, que Dios crea al hombre, le da un reino, el hombre pierde el reino, pero después el Señor Jesús recupera lo que Dios Padre nos había dado en el Edén. Entonces el Pentateuco se convierte automáticamente en esa cosmovisión de Dios promulgada desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo a los Efesios. Antes que Él creara todo, Él ya había pensado en nosotros. Y evidentemente tengo que comprender la narrativa del Génesis para comprender los restantes 65 libros de la Biblia, los 38 del Antiguo, exceptuando Génesis, y los 27 escritos del Nuevo Testamento, lo que nos da una imagen de que el Pentateuco tiene una proyección, específicamente el libro del Génesis tiene una proyección de manera total, utilizando la unidad de la revelación para poder lograr los alcances y propósitos de Dios. Ahora bien, nos podríamos detener y poder ver la parte antropológica del Génesis, que sería algo bien interesante. Llevé una materia que se llama antropología teológica, y nos vamos a detener a ver la consistencia no solamente fisiológica del ser humano y la connotación que tiene que nosotros fuimos creados del polvo. Por eso tenemos estas partículas que también tiene el polvo, sino que vamos viendo la constitución almática del ser humano, porque en el Antiguo Testamento vemos que hay una dicotomía, y en el Nuevo Testamento Pablo, ya hablando con esta mentalidad helenística, habla acerca de la tricotomía, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Pero repito, es interesante entonces Selim y Demut, que yo quiero que se lo memoricen. La palabra Selem, la palabra Demut, que es imagen, semejanza, y después viene la palabra Radá, cuando dice y señoren, y tiene que ver
con una autoridad gubernamental de parte de Dios. O sea, nos confiere, nos otorga, que ya en el Nuevo Testamento es la palabra exousia, que es la palabra que usa Jesús cuando dice toda autoridad me es dada. Entonces la Septuaginta hace una revisión interesante porque usa la palabra radá aplicada al Nuevo Testamento, y en la Septuaginta usa la palabra autoridad, exousia, para referirse a esta parte del Génesis. O sea que todo lo que él tiene, su eterno poder y su deidad, se hacen visibles a través de lo creado, pero nosotros como representantes de él, por eso nos llamaban, a los primeros cristianos les llamaban pequeños cristos en Hechos capítulo 16, porque éramos seguidores de aquel que había enseñado y que había traído el reino aquí a la tierra, ¿vale? Voy a dar dos oportunidades. Sí quiero comentar que de todos solamente recibí 4 tareas. Solamente recibí 4 tareas, que fue mi hermana Maritza, la pastora Fer Torres y la pastora Elma. Todos los demás, muchas gracias por, no sé si tuvieron fallo ahí, pero también eso habla de que, bueno, tenemos que comprometernos, ¿vale? Tiene que haber un compromiso. En esta ocasión, estoy llevando mi bitácora y pues, quien no cumpla con lo requerido, digo, parece a esta altura algo, no me gusta hacer este tipo de aseveraciones, pero digo, a esta altura del partido, pues sí necesitamos ponernos las pilas, ¿vale? No solamente estar participando aquí, sino si dejamos alguna tarea, lo digo, ¿por qué? Porque 6 sesiones, la verdad, es prácticamente imposible el poder tener una comprensión del Pentateuco. Entonces, en el seminario, pues llevamos más de 2 años de puro Pentateuco. Entonces, lo que les pedimos pues es para reforzar, así que ya esta tarea, si quieren mandármela, pues de todos modos se las vamos a tomar ahí con un descuento, pero las próximas tareas pues sí traten de, más bien mándenlas de preferencia, porque acabo de recibir, hoy recibí 2, entonces una la recibí hace unos minutos, así que de hecho una ya ni la escuché porque ya me estaba conectando y me llegó. Entonces, de esas 4, 3 me las mandaron con un poquito más de tiempo, pero sí les comento para que estemos en ese orden, y obviamente yo también pueda ver que hay interés, ¿vale? No solamente de allá para acá, sino de aquí para allá también. Así que, bueno, vamos a darle oportunidad a 2 personas que puedan intervenir y hablarnos un poquito de algunos rasgos que identificaron en la enseñanza que yo les dejé de tarea en relación a la clase pasada. Entonces voy a dar oportunidad, me parece que el pastor José había levantado la mano. Adelante, pastor, y después le damos oportunidad a alguien más. Adelante. Gracias, pastor. No es justificación, pero estuve en un retiro bastante hermosísimo, y también consideré que en los minutos que había que tomar en este caso, tan hermoso videos, pues no se lleva no me llevaba ese tiempo. Sin embargo, voy a hacerlo. Yo planteo lo siguiente, pastor. Quitarle, hacerle, ponerle todo lo que escuché sería una gran lástima, sería una irreverencia, sería algo que no llenaría para lo que voy a decir en este momento. Yo creo que todo esto, viéndolo de este concepto que usted lo marca, me remonta a los años de lucha magisterial de 1968, 69, 70, 73, donde se hizo un poco de política y llegábamos a una conclusión, que una reforma educativa tenía que ser con principios morales, lo cual adolece todo el sistema educativo.
y en aquel entonces surgió la Coordinadora Nacional para los Trabajadores al Servicio de la Educación, la famosa CENTE, con un principio muy distante a lo que hoy tiene. Pero retomando esa remembranza de esos años hermosos, cuando escucho esto que usted plantea y lo sustenta en la Biblia, en el manual, propongo lo siguiente: adoptar el sistema de un reinado bajo la tierra o en la tierra, como lo especifica Mateo 4:17, es hacerlo en estos puntos. Establecer un sistema primeramente en mí, en mi persona, en primer término. Es decir, que yo lo adopte, que yo lo tenga. Segundo, constituir el sistema de gobierno. Primero, no necesito estar casado, porque si soy hijo de dominio, en mi casa, en mi hogar, constituir el sistema de gobierno. El reinado en estos aspectos, hacer los siguientes puntos. Primero, inciso A, mi testimonio, que sea el que hable más que 1000 palabras y que sea mi carácter, mis principios, los principios de Jesucristo. Inciso B, establecer una cultura de gobierno en todos los lugares donde yo vaya y en torno a mis radios de acción. Multiplicar inciso C, multiplicar este sistema de gobierno como un modelo para vivir mejor, pero principalmente evangelizando y culturizando. Evangelizando y culturizando. Inciso D, multiplicar alrededor de mi domicilio, de mi entorno, es decir, la evangelización. Inciso E, los beteles o células ya establecidos, hay que cambiar las estrategias para multiplicar y hacer el sistema y establecer el sistema con una visión bíblica que es teocéntrica. F, cuando tengamos una base cristiana con el sistema de gobierno de Jesucristo, incorporarnos en las ramas o en las áreas o en las estructuras ya establecidas para hacer un gobierno en la sociedad. Inciso G, que nuestra Constitución, o sea, Biblia, sea nuestra norma para evaluar y enseñar. Punto número 3, utilizar las estructuras ya establecidas en cada uno de los estados, llámese denominaciones, congregaciones, etcétera, etcétera. Hacer esto es hacer lo que Cristo Jesús vino a hacer y continuar haciéndolo hasta mientras estemos en esta tierra. Por eso decía que en el tiempo, grabarlo en el tiempo que nos marcó, no podía ser. Gracias, pastor. Okay. Gracias. Hizo toda una constitución, pastor. Así que muy bien. Muy bueno. Entonces, si nos damos cuenta, partimos de ciertas premisas que tienen que ver. Yo comentaba que la palabra reino aparece aparece 56 veces en el Evangelio de Mateo. O sea que es mucha relevancia. Además de que fue la primera declaración que hace el Señor Jesús cuando inicia su ministerio, incluso antes de llamar a sus discípulos. ¿Ok? Ahí la relevancia que subyace que en materia de la narrativa del Génesis. ¿Ok? Una persona más, por favor, que en máximo 2 minutos nos hable un poquito de sus impresiones. Amén. De la tarea. Adelante. Sí, hermano. Mire, usted empezó el audio, bueno, con las 3 declaraciones y la tercera dice que necesitamos regresar urgentemente al propósito por el cual fuimos creados. Y ya nos mencionaba
también que Jesús empezó su ministerio en la cita que nos da de San Mateo 4:17, que Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino ya estaba aquí en la tierra, y también que en el principio el hombre, al hombre se le dio un reino, pero él, pues no lo apreció, lo descuidó, y que Adán, el ser humano, y que fue creado conforme a la imagen y semejanza, y que señoree, que también quiere decir que gobierne, que la palabra radat, tomar el control, y por eso él perdió el reino y la humanidad necesitaba un reino, y por eso en Isaías nos habla del príncipe de paz, del principado, ¿verdad? Que dice que es el gobierno, el dominio del reino de Jesús. Así es que el hombre, al perder el reino, sabemos que con Jesús fue restaurado, y que los reinos aquí en la tierra, ningún reino tiene pues lo que esperamos, ¿verdad? Paz, bienestar, que en todos hay corrupción, porque si están alejados de Dios, hay pecado, no se ha establecido el verdadero reino de Dios, y que aún conociendo el reino de Dios, si nosotros no lo entendemos y nos convertimos en religiosos, entonces no alcanzamos el propósito de Dios. Por eso debemos de salir de ese nivel de religiosidad, porque la religión solo trae división, problemas, situaciones difíciles, y que creamos que el reino de Jesús ya está en nosotros. Y también nos habló acerca de 3 principios que todo rey tiene, todo reino, que primero tiene un rey, y que como cristianos no debemos actuar democráticamente, sino que debemos de sujetarnos al rey, y que un reino tiene un territorio. Y también nos habló que Dios ha puesto sucursales del reino en todo el mundo, que son las iglesias y también son nuestros hogares, porque no nada más debemos de vivir el reino cuando estemos en el templo, estemos unidos con la iglesia, sino también en nuestros hogares, y que todo reino tiene ciudadanos, y que a nosotros Dios nos ha dado el privilegio de ser embajadores de su reino, y que en donde quiera que estemos lo debemos representar. Amén. Muchas gracias, pastora. Muy bien. Qué buen resumen tan concreto, tan sintetizado. Es lo que el Génesis proyecta. De hecho, viene la primera promesa, el protoevangelio, Génesis 3:15, que es la primera promesa bíblica. Entonces, dentro del Génesis, nosotros vamos a poder encontrar que hay toda esta cantidad de información que nos va a dar las piezas del rompecabezas general, teológico, para poder dar respuesta a varias incógnitas, o incluso en el plano de un estudio sistemático de cualquier área de la teología sistemática, pues nos va a remitir a Génesis, ¿correcto? Así es que vamos a comenzar esta sesión hablando acerca de algunos pormenores que tienen que ver con el primer libro de la Biblia. Así que esta sesión, lo que resta de esta sesión, vamos a hablar únicamente del Génesis. Repito, si alguien quiere intervenir, si alguien me quiere interrumpir para hacer alguna pregunta, adelante. Así que solamente vamos a ver algunos destellos, porque prácticamente sería imposible detenernos. Si, por ejemplo, para a Abraham, José, pues la Biblia prácticamente usa desde el 37 hasta el 50, pues nos va a hablar, por ejemplo, de la vida de José, que son bastantes capítulos, ¿no? Entonces, interesante porque ahora lo que vamos a hacer es que voy a empezar a compartir pantalla, y voy a compartir pantalla aquí.
Y entonces vamos nuevamente al libro del Génesis. Entonces, esta tarde vamos a ver el Génesis. Así que podemos ubicar que, por ejemplo, al inicio nos habla de la creación, ¿cierto? Entonces vamos a delimitar aquí, vamos a ir poniendo algunos capítulos. Entonces, en primera instancia podemos identificar la famosa narrativa de la creación, que ya habíamos hablado algunos temas interesantes sobre la creación, ¿no? Encontramos que el hombre es creado, de la costilla del hombre es creada la mujer. Algunos comentaristas, me encanta cómo lo aborda, por ejemplo, César Vidal o el propio Matthew Henry, que hablan acerca de que fue tomada no de la cabeza para que no se enseñoreara del hombre, pero tampoco del pie del hombre para que no fuese pisoteada, sino que fue sacada de la costilla para que fuese amada, ¿no? Entonces en el original nos habla de que incluso no le llama, a nosotros le decimos mujer, pero la palabra en el hebreo para hombre es ish y para mujer es isha, o sea que viene siendo de la misma esencia. Por eso cuando Adán la ve dice, esta es como yo, es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Y dice la Biblia que vio que era buena. Entonces, interesante porque la creación nos va a remitir del capítulo 1 al capítulo 11. Es donde vamos a ver la creación y también los principios de la física que van a regir al hombre. Yo lo comentaba la vez pasada, ¿no? El principio del tiempo, del espacio, de la materia, de la fuerza y del espacio. Entonces, después de la creación, vamos a identificar, obviamente, que a partir del capítulo 12, nos va a hablar acerca de la vida de este caldeo, de este extranjero, de este hombre que adoraba bastantes dioses, ¿ok? Que era una persona que, si bien tenía sus diferentes actividades paganas, Dios lo elige. Entonces, si nosotros nos vamos al libro del Génesis, que ahorita vamos a ir a la Biblia, nos vamos a encontrar con lo que Dios quiere hacer con él, y al final también vamos a poder identificar, de hecho está aquí vamos a poner el llamado de Abraham, ok, que lo tenemos ahí. El llamado lo tenemos desde el 11:10, vamos a poner acá 11:10, desde el 11:10 al 50. ¿Ok? Ahora, sí quiero comentar esto. Si entramos en materia ya de empezar a ver cómo se empieza a formar, ahorita voy a proyectar una imagen acerca de toda esta parte geográfica, porque a veces es importante llevar una clase acerca de geografía, porque les voy a preguntar esto, ¿no? Haciendo un paréntesis. Geográficamente, ¿dónde nació Pablo, por ejemplo? ¿Se acuerdan? A ver, estamos hablando del hombre más importante después de Jesús en el Nuevo Testamento. Ajá, y la pregunta es, ¿dónde está Tarso? Sin que lo googleen. Se van a sorprender cuando vean dónde está Tarso. Antioquía. Ajá. ¿Y actualmente dónde es? Que no es Antioquía, hasta quedó cerca. Pero no es Antioquía. ¿Ok? Está hasta Asia Menor, está hasta Turquía. Entonces a veces pensamos que Tarso, no, Tarso era ciudadano, pero la geografía nos va a dar un acercamiento a lo que verdaderamente podemos comprender en torno a las narrativas bíblicas. Entonces, por eso yo les dije, ahorita voy a proyectar un mapa de la media luna fértil, que fue en el contexto en el que Abraham es traído, pero antes de Abraham
sucedió un hecho bien interesante, ¿no? Así es que vamos a la Biblia, por favor. Ya se me estaba pasando este acontecimiento. Vamos a Génesis capítulo 10. Vamos a Génesis capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 1. De hecho, lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner la repartición de la tierra. ¿Ok? Y esto lo vemos en el capítulo 10. Ok, entonces, importante porque dice, estos son las generaciones de los hijos de Noé, Sem y Cam y Jefté, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jefté, que son Gomer, que son los celtas, Magob, que son los escitas, Madá y Javán, que son los griegos, los que les gusta anotar, por favor. A mí me gusta mucho de repente hacer estudios antropológicos y también históricos. Por ejemplo, cuando se habla de Javán, ahí esos son los griegos. Esos son los griegos. Ahora, ¿de dónde nacen los griegos? Porque para comprender la mentalidad y más de 300 términos griegos que usan los escritores, los hagiógrafos del Nuevo Testamento, tenemos que comprender la cultura helénica, ¿no? Ahora, cuando hablamos de helénico, hablamos de griego. Entonces podríamos decir, sí, pero digo como factor cultural. ¿Por qué se le llama la cultura helénica? Porque viene de Helena. Los que vieron la película de Troya. ¿Alguien vio la película ya de Troya? Si no, véanla, porque de los troyanos después vienen los romanos. Pero para comprender todo esto, pues hay que sumergirse. Y bíblicamente, Javán, la tierra de Javán, que después llegan a ser los micénicos en el siglo XII antes de Cristo, ¿ok? Que después ya llega Homero y ya después llegan todos estos pensadores, filósofos, escritores, historiadores, ya 4 siglos antes de Cristo, como Sócrates, Platón, Aristóteles, pero vienen de esta descendencia. Ahora, no estamos en la clase de antropología, sino tendríamos que entrar a poder identificar todas estas culturas que más adelante, para comprender escatología, uno tiene que ver, por ejemplo, que la zona de Gog y Magog está en Rusia, pero que todo esto lo habla el Génesis. Pastor, Tubal, sí, adelante. pero aunque no estemos en la clase de antropología, ¿nos podría pasar esos apuntes? ¿De dónde vienen cada una de las, bueno, cuál es su ascendencia? Sí. ¿Sí? Sí, si quieren Gracias. le voy a tomar yo tengo estos apuntes, entonces si quieren se los paso. Por Y favor. también, sí, o sea, sería, no los quise como proyectar porque no me gusta llenar de información, me gusta mejor estar hablando porque así también me ponen atención, a que si les mando la clase escrita, luego ni la leen. Y entonces, pero claro que sí, hermana Maritza, se la mando sin problema. Entonces vean cómo aquí, en esta parte, ya después de que Dios hace pacto con Noé, porque ya pasó el diluvio, y les digo, por tiempo no tocamos el tema del diluvio, pero ya pasó el diluvio en el capítulo anterior. Acuérdense que al diluvio, pasa el diluvio y sobreviven solamente 8 personas. Voy a dejar de compartir. Solamente 8 personas sobreviven al diluvio, que es Noé, su esposa, sus 3 hijos y las nueras. O sea, se vuelve a formatear todo. Se vuelve a formatear todo. O sea, Dios le dijo a Adán y a Eva, reproduzcanse, henchid la tierra, sojuzgadla, enseñorense, empiezan a tener hijos. Capítulo 4 dice que salió Caín y encontró esposa. Algunos se preguntan, ¿por qué? Porque, ¿de dónde agarró las? No sé si se han preguntado eso. ¿O no? Entonces dice la Biblia que salió de su tierra y conoció a su esposa, ¿no? Entonces por ahí algunos dicen, bueno, no, lo que pasa es que ya pasaron cientos de años. Entonces, antes de que viniese el pecado, Adán y Eva ya habían tenido bastantes hijos. Viene el pecado en donde Eva y Adán transgreden, que lo vimos la semana pasada,
en que Adán estaba a 2 milímetros de Eva. En ese prefijo inja en el hebreo dice estaba respirando al lado de ella, que es una palabra, es un prefijo pronominal que se usa incluso para hablar de relaciones íntimas, sexuales. O sea, estaba Adán al lado de ella, pero dejó que ella fuera al conejillo de Indias y que probara, y después este cuate digo, bueno, pues yo también pruebo. Pastor, Pero una ya pregunta. Sí, adelante. O sea, hola a todos. O sea, está diciendo que ahí en el huerto del Edén ya habían procreado. Claro, claro, bastante. Ya había muchos hijos. Antes del pecado ya había. Acuérdense que la consigna y la retribución del pecado es que ahora iban a dar a luz con dolores de parto. Dice la Biblia, aumentaré tus dolores de parto. O sea que ya... ¿Habrá algún, ¿cómo se dice? ¿Algún pasaje muy, súper escondido que lo avala? No, claro, no está escondido, está muy visible. Está muy visible. En el 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, que habíamos visto que es la palabra Adam, refiriéndose a humanidad. En el análisis lingüístico en hebreo es un plural neutro, es decir, que se refiere a hombre y mujer. Dice, hagamos al hombre a imagen, que ya vimos esas dos palabras, y que señoree. En el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, o sea, al hombre y a la mujer, a la raza humana. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. O sea, les dijo, tengan sexo, porque aparte la palabra yadá, que es la palabra conocer, que también es una declinación, o más bien aparece como un acto de adoración, porque en un contexto bíblico tener relaciones sexuales en un contexto de matrimonio es adorar a Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento se presenta como proscuneo, que es un acto, pero que solo se presenta en el vínculo del matrimonio. Y entonces aquí dice que Dios les dijo, pues llenen la tierra, o sea, tengan hijos. Ahora, si seguimos la narrativa, estamos solo en el capítulo 1. En el capítulo 2, hace una pausa y habla, como que hace una pausa y empieza a delimitar cómo fue que creó al hombre y a la mujer, que Adán entró en un sueño profundo, como que se regresa y nos especifica. Y en el capítulo 3 habla de la caída, que la serpiente llegó con Eva, pero ya vimos que en el original también estaba Adán, y entonces caen en pecado, se esconden y Dios dice dónde están, y después viene la retribución del pecado, en donde en el versículo número 16 del capítulo 3 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolo darás a luz y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Que aquí está el principio maléfico del feminismo, ¿ok? Y no es que Dios promulgó, pero en todas las civilizaciones, caldeos, sumerios, medopersas, asirios, babilónicos, griegos, romanos y todas las demás subculturas y culturas, la mujer siempre ha sido desvalorizada, ¿ok? Entonces vuelvo al punto que estoy comentando. Aquí es interesante poder identificar que ellos ya habían tenido. Ahora, en el capítulo 4 del Génesis, capítulo 4, versículo 1, por favor, vamos a pedirle a Rubén, ¿nos ayudas a leer el 4.1, Rubens, por favor? Sí, pasa. 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muy bien. Ahora, aquí dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Los que les gusta apuntar, que voy a volver ahorita a compartir pantalla, aquí viene la palabra yadá, Y-A-D-A-H, que es que dice, es la palabra intimar. Es la palabra intimar. O sea, tuvo relaciones, dice, y entonces Adán tuvo relaciones con su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. O sea, aquí surgen varias preguntas. Por ejemplo,
¿Fue Caín y Abel los primeros hijos de Adán y Eva? Pues no hay como si lo vemos desde el punto de vista de la alta crítica, incluso nos podremos salir del orden, ¿no? La alta crítica, acuérdense que es que critica toda la parte externa incluso de los textos originales. Y la baja crítica investiga los acontecimientos internos, o sea, del propio texto. Pero aquí no hay un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque del versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor, y vamos a ver donde habla de Caín cuando sale. En el versículo 16 dice, salió pues Caín después de que mata a su hermano. Ahora, fíjense, acuérdense que antes la gente duraba bastantes años. Matusalén vivió más de 900 años. Adán también vivió más de 900 años. Dice, verso 16, ayúdanos, por favor, Pastora Fer, ¿nos ayudas, porfa, en el 4:16? Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. ¿Más? Es el 17. Ok, entonces vean, gracias. Dice que Caín salió ahora. Aquí ya pasaron bastantes años. O sea, en 100 años, ¿cuántos hijos puede tener una persona? Bueno, actualmente ya uno diría, pues ya ya no se puede tanto. Después de los 40 ya está difícil, ¿no? Pero siguieron teniendo bastantes hijos. Al grado de que se formaron poblaciones fuera del contexto de donde habitaba Noé. Por eso cuando sale Caín, dice la Biblia que conoció, pero entonces fue a habitar a donde ya había más descendencia de los hijos de sus padres. O sea que al principio, voy a preguntar esto, a ver, a los que les gusta que se les haga pregunta. Entonces voy a hacer esta pregunta. ¿En la actualidad Dios permite el incesto? No. No. Ahora voy a hacer esta otra pregunta. ¿Al principio Dios permitió el incesto? Sí. Así es, sí. Era necesario. Ok, muy bien, sí. Exacto, al principio, acuérdense que la promulgación viene hasta los tiempos de Moisés. O sea, ya lo vamos a ver en el Éxodo y en la parte de las leyes levíticas. Aunque incluso podemos identificar que de repente, pues había toda esta mezcolanza. Actualmente el pueblo judío sigue practicando el incesto, ¿no? Entonces, Pastor, por eso también en sí. aquellos países, como dice usted, los musulmanes, o sea, se les permiten que 5 o 7 esposas. Se quedaron con esa cultura. Además de otros factores. Acuérdense que el padre de los musulmanes también es Abraham. Abraham es el padre de las 3 religiones más prolíferas en el mundo. El cristianismo, ¿ok? Y el cristianismo hablamos de los protestantes y los católicos, los judíos y los árabes, ¿ok? Entonces tienen a Abraham como su mero jefazo. Por lo tanto, nosotros identificamos aquí que cuando dice la Biblia que salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. O sea, cuando sale Caín, ya hay más gente que ha poblado, o sea, ya pasaron 200, 300 años y ya hay muchas comunidades en torno a lo que estoy hablando. Ahora, siguiendo la narrativa, hablamos de que Noé construye el arca, pasa lo que ya conocemos, vive bastantes años, y en el capítulo 10, que vuelvo a hacer la mención, en el capítulo 10 nos encontramos con que viene la famosa Torre de Babel. ¿Ok? Que dijimos, o acabo les dije que no era una torre, sino que era un sigurat. Lo voy a poner aquí. Era un sigurat. ¿Qué es un sigurat? ¿Alguien sabe qué es un sigurat?
vamos a un sigurat, vean, vamos a poner aquí, voy a compartir aquí y vamos a googlear sigurat. ¿Ok? Y vamos a ponerle Mesopotamia porque sí comprende. Un sigurat aquí, avísenme si estoy compartiendo, por favor. Sí se ve. ¿Ok? Miren, vamos a ver lo que es un sigurat. Este es un sigurat. Ahora, nos han dicho que era una torre que para llegar al cielo, bueno, realmente no es que querían llegar al cielo, lo que pasa es que hay varios hebraísmos ahí. Un sigurat era un templo en donde se rendía adoración a diferentes deidades. Si estamos hablando de Mesopotamia, que este es un sigurat mesopotámico, ahora, ¿encuentran alguna similitud con algo de nuestros ancestros? Las pirámides. Exacto. Las Como una pirámides. pirámide. Exacto, son pirámides, pero obviamente en otro tiempo, en otra cultura, pero nos vamos dando cuenta que un sigurat viene siendo la representación de lo que posteriormente en otras culturas fueron las pirámides. Ahora, ¿qué se llevaba a cabo ahí? Lo que se hacía es que se le daba adoración a los muertos, ¿eh? Y normalmente el que estaba a cargo de la construcción y el gobernador del sigurat era denominado Dios. Cuando nos vamos al texto bíblico, hay un personaje que se llamaba Nimrod, ¿sí se acuerdan? Ahora, ¿por qué Dios se enfurece? Y en el versículo, por ejemplo, en el versículo número, vamos ahora a de la torre. Es capítulo 11, pastor. Capítulo 11, vean, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, hay argumentos en relación a cuál era ese idioma. Algunos dicen que fue el sistema cuneiforme, no se sabe. O sea, no, de eso sí como que no hay tanto de dónde echar mano. Pero dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura de la tierra del Sinar y se establecieron ahí, Mesopotamia. Ok, voy ahora a compartir, vamos a ponerle aquí la media luna fértil, que es el lugar que estamos hablando, para que veamos que esta parte, vean aquí está Babilonia. Ok, este es el mapa. Por aquí está Israel, ok, de este lado, aquí está el Mediterráneo, aquí está el Tigris y el Éufrates, este es el Tigris, viene el Éufrates, y esta zona que es Babilonia, ahí es donde estaba el Jardín del Edén. El Jardín del Edén, de acuerdo a la lectura bíblica, está entre el Tigris y el Éufrates, que más adelante, actualmente es Irak, ok, pero Babilonia, por eso se llama la Torre de Babel, porque posteriormente se le fue conferido el nombre de Babilonia. Pero aquí que es la parte corresponde a Mesopotamia. Esto que ven como una luna, sí ven la figura como de una luna, ¿no? ¿Alguien sabe por qué se le llama la media luna fértil? Se le llama la media luna fértil porque en esta parte de todo el mundo están 3/4 partes del petróleo, o más bien de la materia prima para producir petróleo. O sea, está el billete. Por eso, actualmente, digo, en la revista Forbes nombra a Warren Buffett, a este cuate de Amazon que se llama ya se me fue el nombre. El dueño de Amazon, se me fue el nombre, incluso Carlos Slim, que en algún momento estuvo, pero realmente los verdaderos millonetas son los jeques árabes, que nunca van a estar en revista Forbes, pero sí pueden comprar equipos como Paris Saint-Germain, como Newcastle, o sea, sí pueden hacer un mundial, sí pueden reconstruir, pueden hacer que el desierto reverdezca con todo el potencial. ¿Por qué? Porque aquí está todo el contenido y la materia prima para producir combustibles y petróleo. Ahora, interesante, ¿por qué? ¿No?
son varias, estuve en una ponencia que dio un antropólogo hace años y nos hablaba acerca de cómo llegó, porque unos dicen, es que fueron como que los residuos de los dinosaurios. Bueno, no solamente eso, sino que la carga de los elementos químicos bajo los subsuelos de la Tierra, y por eso Israel, que lo tenemos aquí, que es un territorio sumamente pequeño, ¿ok? Pero tiene las mejores semillas, los mejores viñedos, la mejor agricultura está ahí, ¿ok? ¿Por qué se le llama la media luna fértil? Porque Dios de repente quiere, o de hecho, todo esto que corresponde a la parte verde, ¿ok? Excepto en la parte oeste, es lo que Dios le prometió a Abraham que le daría. Ahora Dios sale de Ur, y Ur corresponde a Babilonia. Ahora, cuando están haciendo la torre, dice la Biblia que Dios los dispersa porque trataron de hacerse de un nombre. En otras palabras, quisieron hacer a Dios a un lado, quisieron hacer un gobierno sin Dios, y es cuando Dios confunde las lenguas. De ahí vienen las raíces de los idiomas, que de hecho el hebreo viene haciendo se le llama un idioma común. O sea, del hebreo vienen diferentes idiomas, ¿no? Lo mismo que del arameo, ¿ok? Entonces, en esta parte ya del Sigurad, en el capítulo 11, identificamos que la narrativa sigue diciendo, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y vean esa famosa frase, y hagámonos un nombre. O sea, lo que están diciendo, pongámonos el título de Dios. Obviamente sabemos que Nimrod está detrás de todo esto. Por eso Dios interviene. Por eso en la actualidad encontramos esta ciudad, aunque en algún momento aquí estuvo una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Todo, si ustedes se dan cuenta, todo aquel que ha querido levantar Babilonia siempre muere avergonzado. Nabucodonosor. En nuestra historia moderna, no sé cuántos escucharon de Saddam Hussein cuando hubo toda esta guerra, ¿no? Entre Estados Unidos no está haciéndole guerra a estos países porque sí, porque ahí está el petróleo y es una cuestión ya más política, ¿ok? Pero no vamos a meternos en ese tema. Entonces, la Torre de Babel realmente, repito, no es una torre, es un sigurat, es una Mire, pirámide. pastor, con todo respeto le quiero decir algo que le digo a mis hijos con frecuencia. Si vas a contar el chisme, cuéntalo completo, porque usted nada más me genera dudas y me manda a investigar. Yo me quedo con un montón de dudas, aprendo muchísimo en sus clases, pero también que me surgen muchas dudas. Gracias. Ok, haga la pregunta, hermana. ¿Qué pregunta quiere hacer? No, ahorita ninguna, pero bueno, quisiera es que dice de la política, dice, pero esto tiene que ver más con el petróleo, pero ahorita no nos vamos a meter en eso, ¿no? Entonces, toca varios tópicos, a eso me refiero, y me genera dudas que no tienen que ver con la clase, entiendo, seguiremos el rumbo de la clase. Gracias. Gracias. Bueno, no los toco, ¿por qué? Porque sí nos desviaríamos. Entonces, entrando en virtud de qué, de poder, pues, seguir con el tema, estamos viendo, ahorita repito, hablando de la geografía, pues, de repente, en serio que yo me resisto a, porque quiero abordar los temas, ¿no? Y quedarme, pero por cuestiones pues, de los temas que estamos viendo, pero podemos por ahí, sugerirle algo para que usted se siga informando en esto. Entonces ya, ahí por ahí si quiere me manda un mensajito y sin problema o le recomendamos algún libro. Entonces, de hecho ya les hablé de los libros que estamos sacando la información, pero vamos a seguir adelante. Entonces ya llegamos aquí al capítulo número 12 en donde Dios llama a Abraham. Ahora, pregunta, ¿hasta aquí? O sea, ya vimos los primeros 11 capítulos del Génesis. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O alguna pregunta que quieran? Pastor, iba a resolver lo de los 8 sobrevivientes del diluvio y Sí. cómo después uno de ellos se separó y cuántos años pasaron para que volviera a encontrar otra vez, conociera a su pareja, a su mujer.
¿Tienen una noción? O por lo menos fueron como unos 30, 40 años después. Ok, estamos hablando de Sem, Cam y Jafet, hermano. Afirmativo, afirmativo. Ok, ahora quiero nuevamente escuchar la pregunta. O sea, su pregunta es que uno de ellos se separa, que es Cam. En la película de Noé que nos recomendaron, ahí nace una niña y bueno, dos niñas creo, que son las futuras esposas de los otros hijos de Noé. Si recuerda, no todos llevaban esposas en esa película. No sé si lo vamos a tomar desde el punto de vista bíblico porque no lo describe así. Dice las esposas, pero no describe que se subieran todos así en el arca. Ah, ok, bueno. Bueno, la vamos a dejar. La película dista mucho del tema bíblico. Entonces aquí la única observación que yo podría hacer es que Noé, acuérdense que cuando ya llegan, cuando se establecen, Noé se emborracha y su hijo Cam lo ve desnudo. De hecho, el texto dice que tuvo relaciones con él. Se aprovechó de que Noé estaba borracho y no solamente lo codició, sino que tuvo relaciones sexuales con el padre y los hermanos, pues, bien, gracias. Y por eso viene la maldición y futuramente llegan a ser los africanos, la descendencia de Cam. Jefté se va al norte y son los europeos y Sem se establece en las llanuras de la media luna fértil y son, en este caso, los semitas, los árabes, los palestinos y el pueblo de Dios. Después, Pastor. ahora, sí, pastor. Para que no me quede la laguna en mi masa encefálica, por acá decía una lectura de que toda aldea se consideraba en aquel entonces ciudades. ¿Es correcto? No todas, pero algunas sí. La mayoría. Y en el versículo 11-12 dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar ya está localizado, está ya focalizado, o mi investigación es que no se encuentra todavía localizado. Sí, Sinar es Babilonia, hermano. Ok. O sea, Babilonia la llanura del Sinar es bastante amplia. Y Babilonia es una ciudad dentro de la llanura de Sinar. Hagan de cuenta que Sinar es México y Babilonia es, no sé, Monterrey, por ejemplo, ¿no? Está dentro de Chiapas. Pastor Gabriel, Chiapas. Pastor Gabriel, adelante. Yo tengo una duda, pastor. Esa información que nos acaba de comentar ahorita, no sé, en mi Biblia no la encuentro, no sé dónde toma esa información, cómo toma esos datos. Hay otra parte que también nos comentaron aquí en la escuela, que en el momento que estaban azotando a Jesús, golpeando a Jesús, los romanos también abusaron de él. Y dijo, ¿en dónde toman esa información? Realmente tal vez no tenga la Biblia adecuada para poder llegar a esa información. ¿Qué nos recomienda en ese punto? Porque yo no lo he visto así. Ok, bueno, aquí lo que les recomiendo es que llevemos a cabo, en su momento vimos la parte de la exégesis aplicada al Antiguo Testamento y en este caso, digo, podría hacerlo ahorita, podría abrir mi aplicación y poder ir a las palabras originales, pero ya lo vimos, entonces sería como nuevamente retroceder. Pero es usando el Strong. No, ya tiene que ir a la palabra como tal, al texto original, y tiene que ver la palabra original. ¿Okay? Pero ¿en qué aplicación lo podemos ver, pastor? Ese está, por ejemplo, yo lo tengo aquí en el ISOR, o está en el interlineal, o en este caso ya remitiéndonos al texto original, repito, en algún léxico,
en donde se pueda ver, por ejemplo, aquí en mi teléfono yo tengo la de ISO. A ver, ¿alguien quiere que lo hagamos de volada o Sí. bueno, pero por tiempo? Mientras... Pastor, necesitamos extendernos con su clase, yo creo que otras 2 horas. Sí, yo creo. Bueno, mientras, Pastor Gabriel, le vamos a dar el lugar a Rubén, por favor. Y ahorita regresamos. Adelante, Rubens. Sí, adelante. Sí, son 2 preguntas nada más. Y creo que son más relacionadas a la apologética, tal vez. Pero ¿usted qué piensa acerca de lo que se dice acerca del Arca de Noé, que es un plagio de un poema sumerio? Y la otra es acerca de el diluvio, que es acerca de que no fue en toda la tierra, sino solamente fue en una parte de la tierra donde fue el diluvio y donde fue esa parte del diluvio y todo lo que cuenta la Biblia. Entonces nada más fue como regional, pero no fue totalmente mundial por la parte de los animales que vinieron y toda esa situación que es como improbable. Entonces, ¿qué precisión o qué comentario tiene al respecto de esa parte? Ok, bueno, son 2 preguntas interesantes. La primera, en relación a la narrativa del Arca de Noé, si no me equivoco, eso comentaste, que es un relato sumerio. Pues, Ok. Bueno, dicen que es un plagio, pero... Bueno, habría que ver aquí tendríamos que entrar en investigación de la alta crítica y también pues identificar, porque por ejemplo, estos cuentos que vienen siendo mitos, no tienen o sea, no hay una colección, o más bien no hay reseña de que hayan sido antes del diluvio. Más bien, por ejemplo, si Génesis lo escribe Moisés en el siglo XV antes de Cristo, de hecho, con los hallazgos de los rollos del Mar Muerto en Qumran, y cuando se le aplica todo el carbono 14 y la prueba de autenticidad a los escritos, nos remite a que fueron escritos de aquel tiempo. Acuérdense que no tenemos los originales. Y estas fábulas, todos estos mitos que comentas, uno de ellos es esta famosa cuento que después dicen es que fue un plagio. No fue un plagio, porque los escritos posteriores datan de tiempo más adelante, después de la narrativa bíblica, ¿no? Pero repito, tendríamos que ver y que hacer un estudio a cuál fue la cronología de los hallazgos de las narrativas. Por ejemplo, lo mismo dicen en relación a la narrativa de los evangelios, que fue un mito y que fue un plagio de las culturas egipcias, donde también, por ejemplo, Horus e Isis, que eran dioses egipcios, también eran hijos del sol y nacían de una virgen y nacían a través del anunciamiento de una estrella, y llegaban sabios, y después dicen, se lo plagiaron los judíos con Jesús, pero no, nada que ver. Entonces digo, carece mucho te recomiendo que veas esta ponencia que da César Vidal, que se llama Más que un rabino, específicamente para que te vas a quedar asombrado, Rubén, para que veas como que la historicidad en materia de qué deber, qué puede ser verdad y qué no. La segunda, que hablaste acerca recuérdame. Sí, que tal vez el Arca de Noé no fue tal vez, o el diluvio no fue mundial, Ok. fue en una sección o una región. Este es algo muy importante, porque lo más probable es que no haya sido en toda la tierra. Ahora. Acuérdense que la Biblia maneja lo que se llaman, dentro de las figuras retóricas, hay una que se llama hipérbole. Es más, yo puedo estar aquí, puedo decir, a ver, ¿todo el mundo me escucha? O sea, me estoy refiriendo a ustedes, no a los 6 billones de humanos que hay sobre el planeta Tierra, pero es una hipérbole. Ahora, la Biblia usa bastantes. En algún momento yo recuerdo que tocamos ese tema, y es muy probable que no fue en toda la Tierra, que solo fue en cierta área. Pero obviamente, cuando se dice de toda la Tierra, se habla del mundo conocido. Acuérdense que la inspiración es verbal y plenaria, pero Dios usó el intelecto y las capacidades
lingüísticas, semánticas y gramaticales del agiógrafo. O sea que el pensamiento individual de Moisés se vio plasmado en que en toda la tierra hubo un diluvio. Habría que seguir haciendo un estudio, pero lo más probable es que no fue en toda la tierra, ¿no? Sino que fue solo en cierta parte conocida, ¿no? Porque, no sé, hablamos de que cuando Alejandro Magno conquista el mundo, algunos historiadores dicen conquistó el mundo, pero no, solo conquistó a través de su imperio macedónico las áreas de Asia, del sur, del norte de Egipto, de toda la parte de las orillas del Mediterráneo, pero en ese tiempo era el mundo conocido. Al final llega a India, y cuando llega a India, este historiador, helénico que se llama, ay, se me olvidó ahorita, el que habla acerca de Alejandro Magno, dice que conquistó todo el mundo, pero no todo el mundo, porque no llegó a América. Fue hasta el siglo XV que Cristóbal Colón llegó y descubrió América. Entonces no fue todo el mundo, solo fue el mundo conocido en aquel tiempo. Termino, probablemente no fue en toda la tierra, sino en el mundo conocido y en el contexto donde Dios estaba tratando con determinado grupo de personas. Gracias, pastor. Ok, entonces, qué bueno que estemos haciendo preguntas, ¿ok? Digo, estamos viendo la panorámica del Génesis, así que regreso con el pastor Gabriel, creo que sí, usted había hecho la pregunta, ¿verdad? Sí, yo todavía me sigue resonando en la cabeza. Ok, a ver, indíqueme. ¿Sí? Para mí, si eso sucedió, Dios no seleccionó bien, porque estaba la maldad ahí. A mí no se me ocurre en mi cabeza hacer semejante barbaridad y siquiera pensar esa atrocidad, porque pues ya era un hombre grande y ese tipo de enfermedades, o sea, trastornos mentales, supuestamente por eso erradicó a toda la humanidad, ¿no? Por ese tipo de problemas, y cómo lo dejó subir, no lo entiendo. Muy bien, está en Génesis 9:22, ¿no? Y Cam, padre de Canaán, vio. Muy bien. Ok, voy a abrir mi aplicación. Ok, entonces es interesante porque aquí lo que nos habla, que en su momento este versículo yo sí llegué a tener un estudio, que por ahí tengo el estudio, se lo voy a mandar, hermano. Entonces hablamos voy a compartir aquí mi pantalla. Me indican si estoy compartiendo, por favor. Entonces es Génesis 9. Es Génesis 9:22, me parece. Sí, afirmativo. Ajá. Ahora. 22. Aquí está. Pero el 24 es donde dice, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Ok, miren, dice, y Cam, padre de Canaán, vio, aquí lo que me interesa, por ejemplo, esta palabra vio, que es un verbo en pasado, ok, vamos a ponerle aquí, que es ¿se acuerdan que habíamos visto, bueno, vimos muy superficialmente los verbos en hebreo, pero aquí el verbo vio, déjenmelo, es que es un kal jifil. Ahora, importante, aquí. Voy a dejar, miren, voy a copiar esto, porque es el verbo ver, y aquí va a estar el meollo. Ok, lo voy a pegar aquí. Ok, miren, ya tenemos nuestro verbo, que es un verbo jifil activo prefijado, imperfecto, secuencial, singular masculino, tercera persona. O sea que estamos hablando de que él vio, primera persona yo, segunda tú, tercera él. ¿Ok? Rápido, haciendo un análisis realmente rápido. Ahora, habíamos hablado, yo recuerdo que sí lo tocamos, que cuando hay diferentes, en hebreo, los verbos no se dicen por tiempo, sino se llaman tema. ¿Qué tema es? Es como si en español decimos tiempo presente, pasado y futuro. Cuando vemos un tema, por ejemplo, un tema cal,
significa que es algo, es una acción cotidiana. ¿Ok? Hay 5 temas. ¿Ok? Está el nifil, el jipil. ¿Ok? En este caso tenemos el jifil. Aquí está. Y cuando hablamos del jifil, estamos hablando de una acción que tiene que ver bruscamente. Brutalmente, desmedidamente, es lo que nos dice la parte de la sintaxis del hebreo. Ahora, es bien raro encontrar un jifil. Cuando se encuentra un jifil, significa que se dimensiona todo, o sea, que no nada más vio, porque si este verbo es el verbo ver, significa por lo menos estar viendo, por lo menos, decía el compendio sintáxico, que por lo menos tienes que estarlo viendo 10 minutos. ¿Ok? Ahora hay que ir viendo, voy a volver a la aplicación para ver que en mi celular también lo tengo, me da el significado. Dice, es una raíz primaria de ver, literalmente significa ver con precisión, quedarse viendo detalladamente y accionar con un orden, o sea, ya dependiendo ahí dice qué tipo en qué tema está, ¿ok? Pero burladamente y disfrutando de lo que se está observando. Pero no solamente eso, sino que tiene que ver con accionar. Obviamente, si la mirada fue una mirada lascívica, cuando hablamos de que es un jifil, significa que llevó a cabo no solamente lo que pensó, más bien lo que pensó lo llevó a cabo. ¿Ok? Podría tardarme un poquito más ir desmenuzando. Pastor, ¿Podríamos estar aquí más tiempo? Sí, sí, Pastor, adelante. o sea, estamos hablando de cuando vio a su A su padre, papá, ¿cómo se llama? Sí, su a papá. Noé. Ajá. Ajá. Y dice que de ahí esa persona, cuando se apartó, de ahí vienen los africanos, ¿verdad? Sí, de Cam vienen los africanos. Ajá. Entonces, ve que los africanos casi por lo regular los agarraron como esclavos. ¿Sería también parte de la maldición? Exacto, así es una maldición. O sea, es la maldición a Cam y a su descendencia, que después de ahí vienen los cananeos, también, que son los eternos rivales. ¿Ok? Son los que unos se establecen en la parte norte de Egipto y los otros se van hasta Etiopía, que después viene una maldición especial para los etíopes. También, ahora, ya en el tiempo, porque después vemos en el Nuevo Testamento un etíope convertido al Evangelio, ¿no? Ajá. O sea, estamos Otra hablando no de las maldiciones generacionales, porque eso no es bíblico, pero sí estamos hablando de una maldición en torno al estilo de vida pecaminoso que llevamos, porque lo que tenía el padre lo transmitía al hijo, como un patrón conductual. ¿Ok? Sería Adelante. también parte de su color, pastor, porque ellos pues todos son negros. Fíjese que no, hermana. La cuestión de color dista bastante de esto. ¿Por qué? Porque esto ya va en torno a la posición dentro del globo terráqueo. ¿Ok? Al paso del tiempo, las generaciones iban evolucionando en cuestión de qué, en cuestión a la pigmentación del cuerpo. Si usted se va a vivir a países nórdicos, por ejemplo, o si se va a vivir al Polo Norte, y si regresa después de 20 años, usted ya va a estar más blanquita. ¿Ok? Porque el sol no le va a pegar, entonces la pigmentación del cuerpo. Yo tuve la experiencia de vivir algunos años en Chicago, donde hay nieve, y cuando me vine para Miami a vivir, al principio bajando del avión yo no podía soportar porque es un clima muy húmedo, muy calor, muy húmedo. Pero después de unos minutos, el propio cuerpo humano se adapta y a eso se le llama adaptación. ¿Ok? Dentro de las científicamente. Entonces no tiene que ver con que Dios dijo, pues que sean negros, no. Es pues por su posición. Si ustedes se dan cuenta, África está dentro Además, del... eso es racismo, Vivi. No, pero es buena pregunta. No, Ya, pero ya, pastor, ya, pastor,
Sí, Yo sí, sí. en algún momento escuché a ciertos teólogos decir que, por ejemplo, Sem se casa con la esposa de Sem era una mujer, digamos que amarillita, ¿no? Y que de él descienden los asiáticos, hablando de pues judíos, los chinos, por ejemplo, etcétera. Cam, la esposa de Cam, era una mujer, pues más morenita, tirando al tono de las personas afroamericanas o africanas, en la palabra correcta, y la esposa de Jafet, que es donde venimos nosotros, pues era un poquito más morenita, ¿no? Bueno, él decía, ¿no? Afirmaba que nosotros descendemos de Jafet, la parte de los americanos, ¿no? En su mayoría, porque él fue quien se va y tiene más descendencia, ¿no? Él hacía usaba este recurso para poder explicar la expansión de las razas, ¿no? Y de dónde viene cada uno. Y por ejemplo, en la Biblia teológica dice que no hay, hablan ellos, estos teólogos, que no hay sustento para decir que Cam abusó de su papá, ¿no? Y tampoco lo hay para decir que los negros tienen como tal, la raza negra tiene una maldición por parte por el hecho de ser negros, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que ya estamos aquí profundizando un poquito más en cuanto a las raíces etimológicas del griego, y puede haber esa parte para sustentarlo, ¿no? Pero ellos hablan de eso y es una explicación ver de dónde venimos también, ¿no? Porque antropológicamente es una pregunta que puede haber un vacío ahí, ¿no? De dónde salimos nosotros, hablando de los americanos, porque, pues bueno, es un tema extenso, ¿no? Cuando los españoles vienen aquí a América, pues dicen, ¿y de dónde salieron estos tan raros y tan animalescos, ¿no? Por la forma de vivir todavía Oye, tan precaria, oye. ¿no? En la que estábamos, porque es que es real. Nosotros todavía Mientras no me salgas que animalescos del mono. No, para nada, hermana, en nuestro comportamiento, porque nosotros todavía estábamos en los sacrificios y cuando ellos llegan y nos ven, no tenían idea de dónde habíamos aparecido, ¿no? Entonces, sí es bien interesante esa parte. Comemos pozole todavía, pozole con humanos. Pastor, ya capté con el significado y sí, ya buscaré la aplicación y veo cómo se está haciendo la exégesis de la palabra y su profundidad que puede tener. Ya entendí más o menos cómo va. Gracias. Sí, sí. Y acuérdense que, bueno, pastor, acuérdense que yo les dije desde un inicio que empezamos a ver la parte hermenéutica, que nos íbamos a sorprender a veces de que nos habían enseñado algo y realmente era otra cosa, ¿no? Yo digo, ahorita mencioné lo de la torre, que no era una torre, mencioné bueno, y así hay varios puntos dentro del orden bíblico, que por eso es muy importante que requerimos ir al original y obviamente estar bañados, o sea, de cultura. O sea, estar en los tiempos libres, pues ver, ¿no? Aventarnos un video de la cultura sumeria, de los caldeos, ver la película de Troya, o sea, que tiene que ver con la parte helenística, ver el documental que les dije la semana pasada, ¿no? Que está en National Geographic, que habla de las plagas y el aspecto científico de cómo fueron gestionándose. Entonces, eso nos lleva a regresar al texto y, por ejemplo, voy a seguir leyendo, ¿vale? El versículo número 5. Dice el 10:5 de Génesis 10. Es más, voy a leer desde el 10:2. Los hijos de Jafet, ¿no? Que fue Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, que es Tracias. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifad y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Ahora, fíjense, de esto se poblaron las costas, o sea, que sí nos dice a dónde se van. O sea, se van a las costas según su lengua. ¿Ok? Según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, el 6 es interesante. Los hijos de Cam,
que aquí vienen. Y por eso referimos a que son africanos. Los hijos de Cam, Cus, y Cus es Etiopía. Los cusitas son los etíopes. Ahora, ¿quién tomó una mujer cusita? ¿Se acuerdan? Moisés. ¿Sí se acuerdan? Una mujer cusita. Entonces dice, Hasta lo criticaron, ¿por qué lo criticaron? Por porque la era mujer que tomó. negrita. Exacto. Pero ha de haber estado Exacto. bien chula, pastor. Ha de haber estado bien chula, ojos grandotes, chinota. Porque si nos vamos, digo, vean, estamos abordando el Génesis de manera general, pero lo que dice Fer es interesante. Si lo vemos desde el punto de vista antropológico, o sea, nos vamos dando cuenta de las razas, de los colores. Ahora, en aquel tiempo, pues, por ejemplo, en tiempos de Jesús se habla de que Jesús era muy diferente a como lo pintan, porque casi ponen un Brad Pitt, pero no, los rasgos eran muy diferentes. Los judíos son narizones, ¿no? Los judíos tienen sus rasgos peculiares y no son muy agraciados que digamos. A nuestra óptica, a nuestra cultura. Por ejemplo, los americanos dicen que los latinos somos muy guapos y las mujeres muy lindas. Y nosotros los latinos decimos, ay, es que las güerotas, es que los blancotes, ¿no? Grandotes de 2 metros. Hermanos, yo vivía ya 10 años. Los americanos en su mayoría prefieren a los latinos, bueno, las mujeres a los latinos y los gabachos, los güeritos, les gustan las latinas. ¿Ok? ¿Por qué? Por su cultura. O sea, no hablemos entonces de para nosotros qué es bueno o qué es bonito y qué no es bonito. ¿Ok? Porque allá, cuando estemos con el Señor, vamos a estar adorando y no sé si de repente vamos a ver a la comunidad africana en la iglesia, porque si algo tienen es que cuando adoran, ¿no? Si algo que de repente otras naciones no tienen. Entonces dice, Cus, que es Etiopía, repito, Misraim, que es Egipto. Aquí es Egipto. ¿Ok? Y dice más adelante, Fud, que es Libia. Fud es Libia. Y Canaán, pues es Palestina. O sea, fíjense que de Sem vienen los egipcios, vienen incluso, hay una parte, porque cuando vamos a Misraim, antropológicamente hablando, también una parte dentro de la narrativa de este historiador Josefo, judío, Flavio Josefo dice que los descendientes de Misraim se fueron para Turquía. Y aquí lo que les voy a decir va a estar muy loco, porque muy probablemente el apóstol Pablo es descendiente de los misraimitas. ¿Ok? Porque es turco, porque el apóstol Pablo es turco, porque Tarsis está en Turquía. El apóstol Pablo no nació en Jerusalén ni cercano a Jerusalén, nació del otro lado del Mediterráneo. Ahora, él dice, yo vengo de la tribu de Benjamín. Bueno, claro, porque ya más adelante, pero el propio Abraham no era nativo de la tierra de Israel, sino que era un caldeo. La abuela de Jesús, Ruth, era una moabita. Y la otra abuela, que era Rahab, era edomita, y además era una mujer que se dedicaba al más antiguo oficio. ¿Ok? Entonces nos vamos dando cuenta que fíjense, aterrizamos, realmente a Dios nunca le interesó tanto la raza. Es que yo soy judío, ¿no? Y actualmente hay muchos cristianos judaizantes que ya se creen judíos y andan con su Shabbat Shalom y quién sabe qué tanto, ni siquiera saben lo que significan las raíces, pero digo, conocen un poquito de hebreo y se le van las cabras al monte y ya no regresan. Y se quedaron judaizando. Bereshit, Bajalón, Shajalón y todo eso. Entonces vean cómo el Génesis es bien hermoso porque nos da, y entonces cuando vemos esto digo, ¿en serio? Puede que entonces, o sea, el apóstol Pablo incluso lo menciona César Vidal en su libro Apóstol a las Naciones, que es un libro increíble. Yo quiero comentar, y por ahí si de repente a ustedes les gusta escuchar predicaciones,
Escuchen buenas, les recomiendo a César Vidal. Ponga en YouTube César Vidal, más que un rabino, los primeros cristianos, cristianismo para cristianos. Tiene unas tremendas enseñanzas. Entonces, y además que es un historiador, es un licenciado con doctorado en Derecho, pero además es teólogo y además es antropólogo y tiene 4 doctorados. O sea, el cuate es como el Pastor, apóstol Pablo actual. Sí, pastora. dijo apóstol a las naciones, más que un rabino, cristianismo para cristianos, ¿y qué más? Los primeros cristianos. Entonces, yo sí recomendaría, actualmente yo estoy escuchando mucho a César Vidal. Dios lo está usando. Es español, pero radica en Estados Unidos. Pero creo que actualmente no, digo, a mi corto conocimiento, yo creo que actualmente no hay nadie que, humanamente hablando, que sepa más que ese cuate, que es una enciclopedia con 2 pies. Entonces, y explica muy sencillo. Es un erudito en toda la extensión de la palabra. Entonces, él en su libro Apóstol a las Naciones dice, pues es paradójico que el apóstol Pablo venga de una raza que incluso se menciona en el Génesis capítulo 10. O sea, es inaudito. Aunque después dice, cuando hace una atribución de su currículum, dice, yo soy de la tribu de Benjamín, ¿no? Habría que ver, porque hubo una mezcolanza increíble. O sea, concluimos, a Dios no es que le interese tanto, no le interesaba tanto el linaje como nosotros pensamos, de la sangre, de la genealogía, sino que le interesaba porque Dios lo dijo en Levítico. Si alguien extranjero viene y se adhiera a la cultura del reino o a la cultura que yo he puesto y celebra las fiestas, recíbanlo, no lo rechacen. Por eso Moisés se casa con esta morenaza, ¿no? Y después sus familiares le dicen, ¿y tú que te casaste con esa cusita? ¿No? Pastor, pero al me final, está abriendo los ojos, pastor, ¿eh? pero al final, ¿quién es Moisés, no? O sea, Moisés, estamos hablando que Moisés es el top de los líderes en el Antiguo Testamento y ese top líder se casó con una africana. Entonces, interesante. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. O sea, ¿a qué se refiere el primer? Fíjense, la primera vez que aparece alguien que tipifica la rebelión que hizo Satanás en Ezequiel 28. ¿Se acuerdan cuando la profecía de para Tiro, Ezequiel 28? ¿Se acuerdan por qué Dios destrona a Satanás del cielo? Porque quiso hacer semejante a Dios. Es lo que dice la Biblia, que él era el querubín, Lucifer, que era el querubín, que estaba rodeado de música, que estaba rodeado de piedras preciosas, pero quiso, o sea, en el hebreo dice, se quiso hacer de un nombre, en otras palabras, quiso ser un Dios. Nimrod es el prototipo, porque por eso aquí dice, y quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, ¿poderoso en qué sentido? En que él quiso ser el Dios y él es quien manda a construir el Sigurat de Babel. O sea, él está detrás de todo. O sea, se quiso hacer de un nombre. Fue vigoroso, cazador, o sea, era un cuate en donde vemos que de la descendencia de él vienen todos los enemigos de Israel. El versículo 16, el Jebuseo dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito Ajet. Fíjense, el Jebuseo, el Amorreo, el Gerseseo, el Ebeo, el Araseo, el Cineo, el Arvadeo, el Semereo, el Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. O sea que se fueron ya más adelante rodean a Israel. Entonces, interesante lo que estamos viendo. Ok, ya después viene lo del Sigurat, vienen los descendientes de Sem, que de ahí vienen los judíos. Ok, los descendientes que Dios utilizó. Y de Sem, vean, estas son las generaciones de Sem. En el 11:10,
Sem, de edad de 100 años, engendró a Arsafat 2 años después del diluvio. O sea, ya pasaron 2 años. O sea, empezaron otra vez a reproducirse. Dice la pastora Fer, piel de bronce, amados. Ok. Ok. Los descendientes de Taré. Ok. Ahora, el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Pero aquí, ojo, Abraham viene del extranjero. ¿Ok? Entonces dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Ok? Y lo vemos que va por Hebrón, que llega y que después se divide el terreno con su sobrino Lot, y que de ahí viene la parte, se establece Sodoma y Gomorra, ¿ok? Que viene haciendo la parte norte del Mar Muerto. Ahora, aquí hay una razón bíblica, antropológica, histórica, que nos da respuesta a por qué en la actualidad el Mar Muerto es un mar que tiene mucha sal y que no hay vida en él. Porque en algún momento, no sé si leyeron esa narrativa en donde se nos habla de que la mujer de Lot queda petrificada, ¿no? Que llueve azufre. ¿Ok? O sea, eso quedó, eso lo propició Dios. Por eso en la actualidad ese es un hallazgo, que la parte que rodeaba desde la parte norte hasta la parte oeste del Mar Muerto, ahí estaba Sodoma. Ahora, el pastor Gabriel dijo, pero ¿cómo fue posible que Cam abusara sexualmente de Noé, su padre? Bueno, es que, hermano, el pecado es pecado, y cuando vemos que en Sodoma y Gomorra, el homosexualismo, que de ahí viene la palabra sodomizar. ¿Qué significa sodomizar? Tener coito mayormente en personas del mismo sexo, pero específicamente entre hombres. O sea, sodomizar significa tener relaciones homosexuales. Por eso, en Mateo capítulo 24 y en Lucas dice, y los días serán como en los tiempos de Noé, ¿no? Y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en donde ya el homosexualismo, digo, todo indica que estamos viviendo tiempos realmente caóticos, pero de hecho cuando llegan los ángeles a la casa de Abraham, ¿sí se acuerdan lo que pasa con ellos? Llegan los vecinos y tocan, oye, ¿qué onda con esos grandotes que llegaron, guapotes? Sácalos porque los queremos conocer. ¿Sí se acuerdan? Los queremos conocer. Ahora, ya sabiendo que es la palabra yadá, ¿qué querían hacer con ellos? Conocer bíblico. Conocer bíblicamente, ¿no? Eso está en dónde está eso. Entonces aquí es interesante lo que estoy comentando, porque obviamente hubo un juicio, hubo lluvia de azufre, y actualmente es lo que conocemos como la parte salada del Mar Muerto. Por eso, hasta la actualidad, en esa llanura del muerto no hay nada, no hay vida. Ok, no hay vida. Hallazgo, antropológicamente hablando, paleológicamente hablando, que está en Génesis cuando nos habla de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Entonces, interesantes datos. Ok, les quería compartir también. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Ya se nos fueron 1:30, nos quedan 25 minutos. A ver cómo lo hacemos para hablar el resto de la clase de los siguientes 38 capítulos. ¿Sí creen que podamos? Entonces es muy importante ver cómo estamos hablando de los inicios de las civilizaciones, ¿no? Ya ejemplificamos algunos puntos interesantes. Después de eso, por ejemplo, en Génesis 14, me gustaría mencionar este punto, en donde se menciona, voy a pedir por favor que Pastor Isaí nos puede leer el capítulo 14, versículo 1, por favor. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Lazar,
Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín. ¿Ok? Hasta ahí, gracias. Ahora, ¿por qué quiero mencionarlo? Porque esto va a ser muy relevante. ¿Ok? Ahora, antes de la ley de Moisés, que la ley de Moisés se conoce como el decálogo principal para la nación, no solamente el decálogo, sino después vienen las leyes sanitarias, las leyes morales, las leyes de convivencia. Incluso hay leyes para poder cuidar y proteger al que mató inconscientemente. Y se asignaron ciudades de refugio, que lo vamos a ver cuando veamos Levítico, si Dios nos permite. ¿Ok? Porque Dios siempre pensó en ello. Ahora, hay una ley que se llama la ley del talión. No sé si se acuerdan, que era ojo por ojo. Aquí está el primer hallazgo cuando vemos que dice aconteció en los días de Amrafel, porque Amrafel es Hammurabi. No sé cuántos han escuchado del código de Hammurabi. Y dentro del código de Hammurabi, el código de Hammurabi tenía 282 leyes. ¿Ok? Y en esas leyes estipulaba, porque imagínense, ahorita ya tenemos una ley, tenemos una constitución, y hay abogados que nos ayudan a poder que esas leyes se lleven a cabo. Dios tuvo que tratar también con su pueblo y establecer leyes, unas minutas de cómo deberían de tratarse para que hubiese un orden. Pero antes de Moisés también hubo algunas leyes. Y el código de Hammurabi, que si tienen chance investiguen también de esto, porque se da antes de la ley mosaica. Y algunos han dicho, es que Moisés se pirateó el código del código de Hammurabi, se pirateó eso de ojo por ojo, diente por diente. Pero no se lo pirateó. Ahora, porque yo explicaba en la materia de exégesis que más adelante Jesús en el Nuevo Testamento dice, ¿recuerdan que Moisés dijo ojo por ojo, diente por diente? Más yo digo, ama a tu enemigo, etc., etc. Y yo recuerdo que les comentaba por qué Dios había estipulado ojo por ojo, diente por diente, porque la gente, cuando le robaban una vaca, al que le habían robado la vaca no regresaba, pero le robaba 10 vacas y encima mataba al que le había robado la vaca. O sea, se tuvo que establecer una pauta para decir, bueno, ¿qué te quitó una vaca? Pues entonces se te va a regresar una vaca. No te vas a aprovechar. Perdiste un becerro, pues se te va a reponer un becerro, no más. La ley de Hammurabi, que esto sí es extra mosaico, pero aquí tenemos el indicio para lo que les gusta anotar en su Biblia, que lo subrayen y le pongan Hammurabi, porque el código de Hammurabi sí data desde tiempos patriarcales. ¿Ok? De hecho, hablando del tiempo de Abraham, en los tiempos patriarcales también ubicamos la narrativa de Job. Job está en un contexto antropológico contemporáneo a Abraham. Se presume que fue años antes incluso de Abraham, años antes, años después, pero está fuera del orden cronológico como lo tenemos en el canon del Antiguo Testamento, no está en ese orden. ¿Ok? Sino que está en un tiempo de esto. O sea, yo quería comentar eso, ¿para qué? Para poder identificar. Capítulo 16 nos habla de la descendencia de los árabes. Aquí surgen los árabes. Sara se desespera y le dice al buen Abraham, ¿sabes qué? No te puedo dar hijos, pero no sé si has visto a nuestra empleada. No está tan mal, no sé si le has visto, Abraham. Puedes darme descendencia, porque aparte que lo menciona también César Vidal en su libro Más que un rabino, él menciona que en aquel tiempo era muy común, súper común, que cuando la mujer, la ama de casa, no podía tener hijos, le daba a la sierva para que el esposo le diera hijos, porque una mujer sin hijos en aquel tiempo era la muerte. O sea, una mujer infértil en tiempos bíblicos era una persona que era, sí, encima de que era mujer, digo, lo estoy comentando, porque en tiempos bíblicos
cuando estaban fuera del orden que Dios había estipulado, ser mujer era realmente difícil, ¿no? Entonces, de hecho, ellas, las mujeres, y Dios estipula dentro de Levíticos también que tenían que dejar una parte de la cosecha para las viudas. Por eso Booz, cuando es rey, dejó una parte en la parcela para que las viudas llegaran, y entre ellas, ¿se acuerdan quién llegó? Llegó Ruth, ¿no? Llegó Ruth y de repente se paseó por ahí y Booz vio que estaba guapona la muchacha y la redimió, ¿no? La hizo su esposa, buscó a su familiar más cercano, le dijeron, puedes casarte, la redime y después llega a ser la abuela del rey David, la abuela de Isaí, del rey David, y de ahí viene la descendencia. Entonces es interesante porque vienen los árabes en el capítulo 16, que vienen a través de los ismaelitas, ¿ok? Toda la descendencia de los árabes, y en el 18, esto se los voy a mandar el estudio, en el 18 ya vienen la promesa que es a través de Isaac, perdón. Entonces viene Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus, ¿ok? Y de las 12 tribus, de un sarmiento viene José, que tiene a Ismael, perdón, que tiene a Efraín y a Manasés, y se sigue la vinculación. Estamos hablando que después de este tiempo, después de José, que conocemos la historia desde el capítulo 37, ¿ok? O sea, ya vamos un poquito más rápido en la parte narrativa de Génesis, que de hecho voy a ir al 37. Ya en el 37 ubicamos que estamos viendo al hijo de la promesa, pero en este caso a través de José. ¿Sí? Que dice la Biblia, José, siendo de edad de 17 años, tuvo un sueño, de hecho tiene 2 sueños, los hermanos le aborrecen, y ya conocemos un poquito, llega a ser primer ministro, muere Ramsés II, que es el faraón con el que estuvo José, y el pueblo queda esclavizado por más de 400 años. Y es ahí donde ya viene el buen Moisés. O sea, interesante porque voy a comentar y con esto voy a terminar. Y con esto ya en la parte de Moisés termino porque ya en el capítulo 50 se termina esto. Pero Moisés es interesante porque se hace un edicto para que maten a todos los niños de menos de 2 años. Y Moisés acaba de nacer. Su mamá lo pone en un Moisésito, que ya después se llamó Moisés, lo tapa y lo avienta al río Nilo, y la hija de Faraón lo recoge. Pero es interesante porque uno podría decir, a ver, la vida de Moisés se resume en 3 partes. Y cada parte tiene que ver con 40 años. Los primeros 40 años los pasa en el palacio, aprendiendo los idiomas aristocráticos, los idiomas de Egipto, la lectura de los jeroglíficos, el vocabulario egipcio. O sea, tuvo a los mejores maestros, pero aquí viene algo interesante. La mamá de Moisés estuvo como su nodriza. Los historiadores dicen que fue los primeros 5 a 7 años. Lo dice Pablo Hoff. Adelante, pastor. Yo sí creo que fue a los 7 años, porque ahora que estuve viendo todo acerca de la lactancia materna, dicen que la lactancia materna los egipcios lo llevaban hasta los 7 años. Y hay datos históricos de que ellos tenían una buena lactancia materna y era hasta los 7 años. Ok, eso es interesante. Mi esposa, que está lavando trastes ahí, que apenas el domingo predicó acerca de Moisés, me está diciendo que también que consultó a Pablo Hoff, y Pablo Hoff dice que fueron 7 años. Ahora, en materia de la psicología del desarrollo humano,
hablando acerca de la teoría del apego de John Bowlby, por ejemplo, hablando acerca de lo que nosotros recibimos, aún una persona no nata, aún en la etapa prenatal, en los 9 meses de gestación, hablamos de que todo esto lo recibimos de parte de nuestros padres o quien nos esté cuidando, pero los primeros años son estelares. John Bowlby, por ejemplo, dice, los primeros 3 a 5 años son elementales para que formes la madurez, y todo lo que el ser humano vive en toda su vida gira en torno a lo que recibió en sus primeros 5 años de vida. Pregunta, ¿Moisés no lo tenía todo en el palacio? ¿No tenía lo que él quería? ¿No tenía todo lo materialmente posible? ¿Por qué entonces decidió a los 40 años irse? Punto número 1, porque tuvo una mamá que le inculcó al Dios de sus padres, de Abraham y de Isaac y de Jacob. Número 2, lo educó en los principios del pueblo de Dios, aunque todavía no había ley. De hecho, Moisés formula la ley a través de las subidas que tiene en el Sinaí. Y número 3, este hombre conoció a Dios desde niño. Moisés tuvo encuentros de Dios desde que era un niño. La nodriza, que realmente era su mamá, se encargó de educarlo para que a los 40 años saliera, porque prefirió dejar todos los... De hecho, lo dice el escrito a los hebreos. Dice, tuvo todo Moisés, pero no quiso quedarse con todo, sino que le creyó a Dios. Entonces se va para el destierro, para Madián, ahí conoce a su esposa y conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia en el cual ya en los últimos capítulos del Génesis, lo que nosotros estamos viendo es que la muerte de José es evidente, pero no solamente ello. Ya estamos hablando de ¿qué? De que con Moisés Dios tiene en mente la salida de la esclavitud del pueblo, que de hecho Éxodo ya no, y que vamos a verlo ya en la siguiente sesión, en torno a lo que estamos identificando. Y yo creo que aquí sí vamos a ver algunas impresiones. De hecho, de tarea sí se va a quedar. Bueno, les voy a mandar el video que van a ver en torno a las plagas. Y si no lo habían visto, pues ahora sí lo vamos a tener que ver. Ok, les mando, se los linkeo si quieren al grupo para que ustedes lo vean. Y también vean la parte extrabíblica de lo que va ocurriendo. ¿Ok? O sea, nos vamos a maravillar de todo lo que Dios hace. ¿Ok? Pero cómo Dios va formulando, porque la sesión que viene vamos a ver el éxodo, que tiene que ver con la salida. O sea, investiguen, por ejemplo. Sí, adelante, Perdón, hermana. vamos a ver el video y qué tenemos que hacer, escrito, 2 cuartillas, 1 cuartilla, audio. No, yo les decía que yo lo que no quiero es que se carguen. Yo no soy mucho de dejar tarea. Lo van a ver y van a mandarme un audio. ¿De cuántos mismo. Minutos, pastor? Porque a mí me apena mandarle un audio muy largo, usted dígame. O sea, Yo máximo. por eso le mandé varios cortos porque pienso que es más. Máximo 5 minutos, máximo. Ya así como porque sí sé que algunos sí se extienden. Otros me enviaron otros envían un audio de 30 segundos en donde en 20 me están saludando y ya también es muy poquito, ¿no? Entonces me envían un audio y me dicen, pues a mí me llamó, pero quiero escuchar sus propias palabras, ¿no? Lo que les llamó la atención, porque digo, esta parte que este documental lo hacen personas que no son cristianas, pero dejan ver el poderío de Dios de una manera que a través del trasfondo histórico. Entonces es muy importante poder identificar todo esto y ver el Pentateuco a la luz de la parte, pues no solamente histórica, no solamente filológica a través de algunas palabras, sino que ir viendo por ahí algunos acontecimientos. Por ejemplo, les voy a comentar algo que posiblemente algunos quieran ver. Cuando el río se abre, por ejemplo, hay la palabra Reina Valera dice que se cuajó. ¿Ok? Pero hay otro pensamiento que dice que en la actualidad, y esto sí es fidedigno, el Mar Rojo
tiene un surco, que los especialistas dicen que en algún momento de la historia por ahí pasó un ciclón. Ok, o sea, yo no sé si en algún momento se han imaginado esa escena donde se para Moisés y el mar se abre. O sea, no sé si han estado ahí en Caleta y Caletilla o en el Revolcadero o ahí o en alguna playa y se paren y de repente, o sea, no quiero imaginarme cómo se abrió aquello. O sea, impresionante, pero tiene también sus, algunas explicaciones humanas, pero como humanas sí, ¿no? A través de, no sé, en aquel tiempo los ciclones que se llevan a cabo, que son diferentes a los actuales. Entonces, nos quedan 8 minutos. Quiero dar oportunidad a que si alguien quiere opinar algo, si tienen alguna pregunta, si quieren, comentar algo, adelante. Mientras Pastor, tanto, yo le quería hacer adelante. una pregunta, pero es del río Éufrates, usted que ha estudiado más. Ve que ha estado también en los videos que ya se secó y que se han escuchado demonios muy feos. No sé si ya lo escuchó, yo creo que sí. ¿Del río Éufrates? Sí, de un río que se secó. Ah, bueno, bueno, lo que pasa que dependiendo también la temporada, pero por ejemplo, el Éufrates y el Tigris, que son las dos corrientes que después van a dar al que identifican al jardín del Edén, en algunas partes, de acuerdo a la temporada, sí llegan a secarse. ¿Ok? Incluso el Jordán, que baja desde el mar de Galilea al mar Muerto, hay algunas partes en la Biblia, perdón, en el año que llegan a secarse. Entonces, refiriéndonos al Tigris, pues hay muchos mitos, hermana. ¿Por qué? Porque esta zona también ha sido, o sea, es el centro de muchas leyendas. O sea, yo nunca he ido, me gustaría en algún momento ir. En relación a ello, no podría como darle una explicación en torno a si son demonios o no. Pero lo que sí he escuchado es que ha habido muchos mitos, ¿no? Ahí mismo estuvo también los jardines colgantes de Babilonia, que en algún momento fue una maravilla del mundo. O sea, ha pasado de todo ahí, ¿no? Y al final, de acuerdo también a la Biblia, es muy probable que ahí se inicie la Nueva Jerusalén, metafóricamente, porque ahí, como ahí fue el Edén, ahí tiene que ser como la amplitud y ya después más bien se va a inaugurar el cielo nuevo y la tierra nueva, pero acuérdense que cuando la Biblia nos habla del árbol del bien y del mal, que está en el Edén, al final, en el capítulo 21 del Apocalipsis también nos dice que estaba el árbol también, que sus hojas eran para la sanidad de las naciones, y lo interesante es que se conecta con el árbol de Génesis, lo que nos habla de que es muy probable que también esa zona estratégica en la tierra, entre el Éufrates y el Tigris, Dios la esté eligiendo para poder iniciar la vida eterna con él, o sea, la apertura. Ok, gracias, pastor. Sí, les voy a mandar el video que vamos a estar viendo. ¿Alguien quiere hablar, comentar algo más? Sí, yo tengo otra duda todavía. Adelante. En Génesis 3:21, donde dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Implica ahí que hubo un animalito que fue sacrificado? A ver, perdón, ¿3 qué, hermano? 3:21, Génesis 3:21. Ok. Ok, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy bien, habría que ver ahí si esa, por ejemplo, si es la palabra vará, para la palabra crear,
Pero sí es muy probable, o sea, lo que hemos escuchado más es que sí sea como que hubo un sacrificio, ¿no? Y obviamente, objetivamente, pues el animalito tuvo que morir para que sus pieles pudiesen ser usadas, ¿ok? Entonces, ahorita, hermano, digo, ya por el tiempo, y también me gustaría que me diera un tiempecillo para poder estudiarlo más, y ya decirle si literalmente Dios sacrificó al animalito, o el animalito, pues, murió y Dios tomó la piel, no sé, pero es una buena pregunta. Nunca me había preguntado eso. Deme un chancecito y la próxima sesión me vuelve a preguntar, por favor. ¿Ok? Bueno, pues terminamos. Ya estoy por conectarles este documental. Ok, ya se los estoy linkeando al grupo. ¿Me avisan, por favor, si ya llegó? Lo acabo de mandar. Ya llegó. Sí, ya llegó. Muy bien. Ok, entonces lo vemos, lo disfrutan con unas palomitas, una coca al lado, sin azúcar, si tienen diabetes, sin azúcar. Si no, pues una agüita de limón. Pastor, la Y hoja que también escribió, ¿también la va a pasar? la mando, les Ok. mando yo tengo aquí mis apuntes, aquí tengo todos mis apuntes, ¿ok? Pero repito, no se los mando para no se aturdan de información o no estén nada más leyendo, pero, o si quieren, o la otra cosa es que les puedo mandar el manual completo que igual estoy utilizando y ya ustedes van subrayando ahí sin problema. Esa Sí, sería mejor otra. envíenos el manual. Sí, por Ok. favor, sí. Vale, el manual, Y se el le da- manual, sí, el manual a mí y me se lo le- pasaron. El manual a mí el autor es un argentino, me pareció muy bueno, es de 70 y tantas hojas, se los mando y ahí voy viendo varias cosillas, ¿no? Entonces, pues yo creo que así quedamos, hermanos. Próxima sesión, vamos a empezar con el Éxodo. Por favor, vayan formulando preguntas para discutirlas aquí en clase. Me gustaría que la próxima sesión sea más así que de preguntas que puedan, a veces como decir, ay, que eso no lo había escuchado, o que sigamos generando un pensamiento crítico, ¿ok? Así que, pues sin más, damos gracias. Qué bueno que hayan estado juntos tomando la clase. Adrián, me da gusto verte, saludar a tu esposita. Adrián es un amigo pastor. Qué bueno verte, a tu esposita por ahí, a tu bebé también. Mariana, Dios te bendiga mucho. A los demás también, muchas gracias a los que hemos estado ahí siguiéndonos. Hay algunos que un hermano se desconectó, ya me avisó. Así que bueno, vamos a dejar el lugar al pastor Leví, si es que está por aquí, si no, aquí está Mesli. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Un abrazo fuerte, bendiciones. Gracias. Gracias por su clase, Pastor.